Vamos a resolver primero el problema del balón de playa. Teníamos lo siguiente, tenemos una superficie así esférica, de radio R, fija, una esfera fija. ¿De acuerdo? Por cierto, ¿ahora se me oyen mejor en las grabaciones? ¿Alguno que le eche un vistazo? A ratos no. Voy a intentar acercarme más al micrófono, porque ese es el problema. Bueno, estaba diciendo eso. Pues decídmelo, por favor, porque es que yo ya no controlo, las comprimo y ya no le echo otro vistazo. Por favor, me lo decís. Bueno, encima de esta esfera fija pongo una bolita, un cuerpo puntual de masa m. Ya veréis cómo es independiente de todas estas cosas. Bien, esta es una posición de equilibrio. Si lo dejo en reposo, se queda ahí quieto. Entonces el asunto es sacarlo de la posición de equilibrio muy ligeramente, dándole un soplido, por ejemplo, de tal manera que nosotros podamos todavía seguir considerando que parte del reposo. Es decir, que la velocidad es tan pequeña, que es prácticamente cero, pero no es exactamente cero. O bien, el mismo problema se puede hacer con velocidad cero y poniéndolo no justo en la vertical, sino en un ángulo despreciable hacia la derecha, por ejemplo, entonces, pero que no sea justo la posición de equilibrio. Da igual, en ambas situaciones tenemos lo mismo. Bueno, pues esto desliza parte del reposo, nos están diciendo que no hay rozamientos, sin rozamientos. El día pasado me preguntó alguien, me parece, entre vosotros, si este problema también se puede hacer con una, en vez de considerarlo como un cuerpo puntual, con una canica realmente que rueda sin deslizar. Efectivamente, este problema, de hecho, en el Tipler está planteado de esa manera, rueda sin deslizar. Pero para ello, para que ruede sin deslizar, necesitamos rozamiento. ¿De acuerdo? O sea que fijaos, si bien al rodar sin deslizar en el límite en el límite es el problema que nosotros tenemos. Eso me lo tenéis que creer, así, no lo voy a hacer. Parte del reposo sin rozamientos y nos piden hallar el ángulo de separación. Es decir, que esto piti, sigue una trayectoria circular y en algún momento se separa y pasa a ser una caída libre. Entonces, este ángulo, medido con respecto a la vertical, es lo que nos están pidiendo. Os había comentado que este problema era idéntico al del... Es decir, que vamos a aplicar las mismas ecuaciones. Bien, tenemos como herramientas las leyes de Newton. Es un problema en el plano, o sea que vamos a tener dos escalares. Y aquí podríamos también pensar en la conservación de la energía mecánica. Conservación de la energía mecánica, no hay disipación por rozamiento, por lo tanto podemos también aplicarlo, pero en ese caso no son independientes, tenemos que decidirnos, tenemos como mucho dos ecuaciones, un sistema de dos ecuaciones, y como mucho con dos incógnitas. Vale, pues vamos a plantear primero las leyes de Newton. Diagrama del cuerpo libre, por ejemplo, para una situación cuando se encuentra por aquí. Fuerzas que están actuando. Bien, ¿desde dónde? Lo estoy viendo naturalmente. Desde fuera, un sistema de referencia inercial. Tengo aquí el peso y como está en contacto con la esfera, tengo una fuerza normal de esta manera. Fijaos que tiene que ser perpendicular, o sea, tiene que ser la dirección radial. Muy bien. ¿Qué nos dicen las leyes de Newton? ¿Tenemos alguna otra fuerza? No hay rozamiento, no hay fuerzas tangenciales. N más mg
igual a m por a. O sea, aíslo, veo las fuerzas, segunda ley de Newton, sistema de referencia, ejes del sistema de referencia, es una trayectoria circular, pues entonces ejes intrínsecos. El movimiento, vamos a utilizar. Los voy a dibujar aquí. ¿Qué es lo que tendremos? Ah, pensé que estaba cerrada, perdón. Me lo he dicho, miré antes, digo, qué alto habla. Que no se lee. Gracias. Muy bien, tenemos aquí... El centímetro. Tenemos ahí esos. Muy bien. Si este es el ángulo tita, este es el ángulo tita. Para la componente tangencial, ¿qué es lo que tendremos? Tendremos mg seno de tita, mg seno de tita, igual a la masa por la aceleración tangencial. En la componente centrípeta tendremos mg coseno de tita menos n igual a la masa por la aceleración centrípeta. La aceleración tangencial, lo que tenemos aquí es el cambio en el módulo de la velocidad con respecto al tiempo, y en la aceleración centrípeta el módulo de la velocidad al cuadrado dividido por el radio de la trayectoria. Está sobre la superficie esférica de radio r, tenemos estas dos ecuaciones. Es decir, es exactamente lo mismo que teníamos en... ¿no? Es cierto, si hay en algún momento... Si en algún momento veis que no es como el otro problema, me lo decís. O sea, si pensáis que es diferente. Pero teníamos estas mismas ecuaciones. Ahora era la condición de separación. Es decir, en este punto todavía la trayectoria es circular, pero justo en el momento en que se va a separar, justo antes, la normal se tiene que tender a cero. Es decir, que en el punto de separación lo que tendremos cuidado, en el punto de separación, es decir, le voy a poner un subíndice porque si no creéis que es válido para cualquier punto de la trayectoria. No, es solo en ese punto tenemos que esta ecuación bueno, como veis, la masa se me va y bueno, ahí el problema sería decir, bueno, si yo tengo la velocidad, o sea, si soy capaz de hallar la velocidad en ese punto, el problema está liquidado. ¿Estamos de acuerdo? O sea, que de aquí, ¿dónde estoy? Ahora uno dice, este es el problema. ¿De dónde lo obtengo? Pues uno puede fijarse evidentemente en la ecuación correspondiente a la componente tangencial. Efectivamente, aquí lo que tenemos, si os dais cuenta, es g seno de tita igual a la derivada del módulo de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Seríamos capaces de integrar esa ecuación? Sí. Fijaos, voy a hacerlo sin tocar, en principio, para que os deis cuenta, sin tocar esto. Es decir, únicamente con las leyes de Newton. ¿Puedo? O sea, esto es válido en cualquier punto de la trayectoria esta circular mientras está... ¿Ya veis? Ahí no aparece la normal. Claro, porque es la componente tangencial. Y ahora uno dice, ¿qué es lo que tengo aquí? Aquí tengo tita, tengo el tiempo
y tengo la velocidad. Seré capaz de eliminar una de ellas explícitamente, es decir, ya sabemos que el ángulo va a depender del tiempo y el módulo de la velocidad va a depender del tiempo, eso está claro. Pero aquí lo que tenemos es esto. Bueno, ¿cómo podríamos lograrlo? ¿Cómo podríamos lograrlo? Fijaos, la velocidad, ¿no?, va a ser, tenemos una relación, es un movimiento circular, el radio de la trayectoria circular por la velocidad angular, omega. ¿Estamos de acuerdo? Omega es la velocidad angular. ¿No? Está deslizándose cuesta abajo, el ángulo está cambiando. ¿Cómo cambia el ángulo con respecto al tiempo? Es la velocidad angular. Eso no tiene ningún secreto. Es decir, que lo que tenemos aquí es... Esto es omega. Es este. Bien, es decir, que tenemos aquí G, R, por la derivada de omega con respecto al tiempo. Uy, GR, ¿para qué he puesto yo GR? G. Bien, y esto lo puedo expresar, es decir, pues será el cambio de la velocidad angular, cómo cambia con respecto al ángulo, por lo que cambia el ángulo con respecto al tiempo. Esto suena, ¿no?, del problema aquel que era... ¿Os recordáis? Ese problema es exactamente lo mismo. Esto era en una dimensión, movimiento rectilíneo, esto es en el movimiento circular. ¿Lo recordáis? Estoy haciendo aquí como un recordatorio en ese momento. Teníamos aquí, era en una dimensión, no utilizo signo de vector, c por x, ¿no? V era la derivada de x con respecto al tiempo, es decir, que tenía v, t y x, simplemente lo que decía es... Claro, ¿y esto cuánto vale? Esto era simplemente la velocidad. Claro, y aquí, ¿esto qué es? La velocidad angular, por eso lo he puesto yo aquí. Esta ecuación es esta ecuación. Lo mismo que esta ecuación era la que teníamos, en este caso, pues una similar en el movimiento de rectilíneo. Esto ya lo puedo integrar, porque antes no lo podía integrar con tres variables explícitas. Separación de variables. Paso θ a la izquierda. Esto es precisamente la relación que me está dando, ¿no?, la segunda ley de Newton en la componente tangencial. Si yo sumo, es también válido sumar, integrar, límites de integración, pues desde θ igual a 0, omega es igual a 0, parte del reposo, hasta el omega correspondiente, hasta el θ correspondiente. Es decir, que tendríamos aquí g seno de θ. ¿Cuál es la integral de seno de θ? Menos coseno de θ. Y aquí tenemos un medio de omega cuadrado entre 0 y omega. En particular, de tal manera que nosotros sacamos de aquí omega s, la velocidad angular en el punto de separación, y de aquí vs. ¿De acuerdo?
sea, que no he necesitado aplicarla hasta este momento. Estaría ya el problema resuelto, lo meto en el otro lado. Pero, ¿para qué? Fijaos, ahora estáis todos pensando. Efectivamente, menudo problema me estoy enfrentando yo y tengo que... No es necesario, porque todo lo que he hecho yo a partir de este punto es innecesario. ¿Por qué? Porque la conservación de la energía mecánica precisamente es lo que me hace todo lo que he hecho yo aquí. ¿Hay en algún punto que no hayáis entendido algo? Aquí. Fijaos que lo que va a representar esta integral, lo que representa realmente es, fijaos, el trabajo que está haciendo la gravedad a lo largo de la trayectoria. ¿Ah? ¿Puedo pasar a otra pantalla? Es decir, que para vosotros más sencillo y para mí más sencillo. ¿Para qué hacer eso si la relación la puedo obtener, el resultado ese que obtuve antes lo puedo obtener directamente de aplicar la conservación de la energía mecánica? ¿Qué es lo que tendremos? La energía mecánica todo a lo largo de la trayectoria es constante, tiene el mismo valor. Voy a comparar. Yo sé cuál es el valor de la energía mecánica en la posición inicial de partida. ¿Cuánto vale? Por ejemplo, aquí. Esta es la posición 1. En el punto de separación, la posición 2. ¿Qué es lo que tendremos en la posición 1? Energía cinética 0. Energía potencial gravitatoria. Nivel de referencia, pues por ejemplo lo puedo tomar ahí, si queréis. Es decir, que estaré mg por, ¿cuál es la altura? mgr. Tiene que ser igual a la energía cinética que tengo aquí, que es en la posición de separación. Voy a ponerle aquí ya, esta es la posición, por utilizar el mismo subíndice. V sub s al cuadrado, más, ¿cuál es la energía potencial que tenemos aquí? Mg, esto recordad que era tita, es decir, que tenemos mg coseno de, r coseno de tita. Que no se me olvide el r coseno de tita. M, y m se me va. Y lo que tenemos aquí es, paso todo esto a la izquierda, g por r es 1 menos coseno de tita, y tenemos aquí igual a, el 2 pasa para acá, 2gr vs al cuadrado. Muy bien, pues ya lo tenemos aquí. Esto es lo que obteníamos, lo mismo, de la integral anterior. Mismo resultado que obteníamos en las integrales anteriores a la integral. Bien, pero teníamos, fijaos que lo que buscábamos era esto. ¿Qué teníamos? ¿Qué relación teníamos para la...? Teníamos... ¿no? Teníamos g coseno de tita, o sea, teníamos coseno de tita igual a vs cuadrado. Esto de la componente centrípeta, ¿no? Dividido por gr, ¿no? Efectivamente, teníamos esto. Bien, sustituyamos entonces aquí. Fijaos que dividido por g por r, es decir, que tengo 2 es decir,
decir, aproximadamente así de memoria, ¿no? Sobre 48 grados. Comprobadlo. 48 con algo, no me acuerdo. Perdón. Me pareció el otro día oír a alguno decir 48 algo, comentando con algún compañero. Bueno, esta es la solución. ¿Cuánto sale el arco coseno de 2/3? Si queréis con algún decimal. Si no, no hace falta, ¿eh? Con 18. Vale, gracias. Yo con el 2/3 ya me conformo. 18 grados. ¿Cuántos os salió bien? Por ahí. Por lo menos alguien lo dijo, o sea que salvo 38, por ahí nada más. ¿Y estaba bien planteado? Que no lo sé. Porque eso es importante, ¿eh? Así a voleo no me es suficiente. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Es idéntico al otro problema? Es idéntico. Son las mismas ecuaciones.